Bien, vamos a ver. Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a nuestra mesa redonda sobre el tema que vamos a tratar hoy. Es el primer centenario del segundo congreso de la Internacional Comunista, pero queríamos hablar sobre este tema desde la óptica, como españoles, como traductores, como representantes de la cultura española. El tema es España en los albores de la Rusia soviética. Eh, Agradezco de todo corazón a los participantes en esta conferencia, en esta mesa redonda, compañeros míos, don Ángel Luis Encinas, profesor y doctor de la Universidad Complutense de Madrid, don Jesús García Gabaldón, doctor y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Enrique Javier Bercher García, doctor y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, y disculpen que ha sido en último lugar, tendría que haber sido la primera, como Bueno, compañera Amelia Serrayer Calvo, profesora y doctora de la Universidad Alfonso X. gracias. Muchas gracias por vuestra participación. Cuento con la presencia de un ramillete de profesores y de intelectuales españoles, estudiosos de la lengua rusa, de la cultura eslava y de la trayectoria y la importancia que esta cultura tuvo en los albores primero del siglo, cuando ocurrió este acontecimiento tan extraordinario que, bueno, que realmente, como fue la Revolución de Octubre y todas sus consecuencias, porque realmente era un acontecimiento que cambiaba, que quiso cambiar, o en la mentalidad de muchos poetas, literatos, era cambiar un viejo mundo por un nuevo mundo. Desde la perspectiva de los protagonistas en aquellos momentos históricos, eh, don Fernando de los Ríos, su pensamiento y vida va a ser el tema de don Enrique, el tema de Amelia Serrayer va a ser Sofía Casanova en la Rusia soviética. Don Jesús García Galdón nos va a hablar de la literatura rusa en la España de octubre de 1917, y el primer ponente que va a abrir hoy esta mesa redonda va a ser Ángel Luis Encinas con el tema la CNT y la Revolución de Octubre, Ángel Pestaña y André Unín. Deseando que sea amena esta mesa redonda, por favor, que pueden participar cuando terminemos. Vamos a tener una intervención de 10 minutos cada ponente, y luego pues habrá un espacio para que cualquiera de los que esté asistiendo a esta mesa redonda pues pueda participar. Aprovecho también para felicitar hoy como coordinador de cultura del Centro Ruso de Ciencia en Madrid. Hoy es el Día de la Unidad Nacional y os felicito a los españoles, felicito a los rusos, y espero que esta mesa redonda sea del agrado de todos ustedes. Ángel Luis, tienes la palabra. Bueno, habría que decir en primer lugar que la gran revolución socialista de octubre de 1917 supuso un cambio cualitativo extraordinario en la historia del movimiento obrero internacional. No solamente porque era la primera revolución proletaria triunfante, sino porque infundió una gran esperanza a todas las organizaciones obreras internacionales de Occidente, tanto Europa como Estados Unidos, Canadá, América Central y, por supuesto, Sudamérica. Es decir, la revolución lo que trajo fue un mensaje de esperanza y de cambio, como había hecho el 14 de julio de 1789 la Gran Revolución Francesa. Es decir, no solamente se había visto
que el absolutismo y la autocracia habían pasado a la historia, superadas por la revolución burguesa en Europa y en la Rusia de febrero del 17, sino que por primera vez en la historia de la humanidad se veía que era posible también acabar con esa dominación burguesa y con el modo de producción capitalista. España no era una isla en ese movimiento obrero europeo, sino que desde el año 1879 y concretamente el 2 de mayo, en el que se funda el Partido Socialista Obrero Español por Pablo Iglesias Pose, evidentemente asistimos a una presencia constante de España en la internacional, de trabajadores que había sido fundada en el año 1864 y en la cual, antes que los socialistas, habían participado los anarquistas de Anselmo Lorenzo, discípulos de Mikhail Bakunin, el príncipe ruso, masón y revolucionario teórico máximo del anarquismo, y del discípulo de este, Fanelli. Paralelamente a la fundación del Partido Socialista y de los movimientos anarquistas en España, vemos cómo también en torno a ellos se va configurando un panorama de creación de sindicatos de clase en el año 1888. La Unión General de Trabajadores, sindicato del Partido Socialista fundado también por Pablo Iglesias, y en el año 1911 se funda en Zaragoza la Confederación Nacional del Trabajo de ideología anarco-sindicalista. Previamente a la Revolución de Octubre, ambas organizaciones sindicales llevan a cabo una enorme labor de educación de la clase obrera española mediante los Ateneos Libertarios, la CNT, y las casas del pueblo, la UGT y el Partido Socialista Obrero Español, que las compartían como sedes. Cientos de miles de trabajadores completamente analfabetos son formados, ilustrados, y en cuanto empiezan a leer y a escribir, comienzan a tener una formación autodidacta, tanto teórica
como práctica. Los dirigentes, tanto del movimiento anarquista como del movimiento socialista, son de extracción humilde y, a pesar de las diferencias políticas, tanto tácticas como estratégicas, entre socialistas y anarquistas, tienen un origen común. Anselmo Lorenzo y Pablo Iglesias son colegas de profesión, tipógrafos, gente que se ha formado de una manera autodidacta y que además han ido con el paso del tiempo contactando con las grandes figuras del movimiento internacional europeo, tanto francés por cuestiones de proximidad y también, obviamente, el alemán, el Partido Socialdemócrata alemán de Marx, Engels, Bernstein, Kautsky y Rosa Luxemburgo han marcado una línea importante a seguir en el movimiento obrero español. Pestaña, que fue un chico también que se quedó muy joven, huérfano de madre, siendo prácticamente un niño, tuvo que marchar por toda España con su padre buscándose la vida para sobrevivir. Su padre además falleció en 1910, con lo cual Pestaña contaba en esos momentos 14 años aproximadamente y tuvo que empezar a trabajar motu propio. Gracias a tener que integrarse en el movimiento obrero español para sobrevivir, Pestaña fue testigo también de la fundación de esa Confederación Nacional del Trabajo, la cual le dio la posibilidad no solamente de formarse, sino de llevar a cabo una gran labor dentro del anarcosindicalismo español en calidad de director y editor del primer periódico anarcosindicalista español, Solidaridad Obrera, conocida popularmente como la Soli, gracias a la cual la CNT en solamente 8 años llegó a tener en sus filas 800.000 afiliados. Esto hace de ella una fuerza obrera importantísima. La UGT también llegaba a esa cifra en el año 17, cuando organizó la primera huelga general
que amenazó las bases de estabilidad de la monarquía de la Restauración en agosto de 1917, siendo todos sus dirigentes detenidos. Luis, te recuerdo que te quedan 2 minutos, por favor. Pestaña llegó a Rusia con una idea de acercarse a la internacional, pero lamentablemente las maniobras de Zinoviev, Lasovsky, futuro secretario de la Profintern, como se refleja en el informe de mi estancia en la URSS de Pestaña, supusieron el hecho de que la CNT rechazase en el Congreso que se celebró en 1920 las condiciones moscovitas de ingreso a la internacional, sobre todo el punto 21, el que decía que Moscú era el centro de la internacional, y ahí ya Pestaña siguió al margen de la internacional. Incluso, como sabéis, dejó la CNT, fundó el Partido Sindicalista, siendo diputado por Cádiz y Barcelona en el 36 y 37, y en ese mismo año falleció desapareciendo de la escena. Nin fue a Moscú no en el 20, sino en el 21, al tercer congreso, porque en el 20 estuvo a punto de ser asesinado en un atentado organizado por los pistoleros del célebre Martínez Anido, que acabaron con Salvador Seguí, el novio del Sucre, y también con Francesc Layret, el gran abogado de la CNT en Barcelona. Nin, que había sido republicano, había sido militante del Partido Socialista, se integró en la CNT y cuando llegó a Moscú se quedó fascinado por la revolución, lo cual expresó en un libro llamado La Revolución Rusa, en el cual sintió su admiración tanto por las figuras de Trotsky como la de Lenin. Nin, como saben ustedes, no regresó a España hasta el año 30 y se quedó en Moscú, primero trabajando como concejal del Ayuntamiento de Moscú y luego en una carrera meteórica política fue nada más y nada menos que el vicesecretario de la Internacional Sindical Roja, siendo la mano derecha de Lasovsky en España e Hispanoamérica. Nin hablaba inglés, francés, alemán, ruso, catalán, español. Evidentemente fue traductor de Dostoyevsky, de Tolstoy, que luego publicaría esas traducciones en España en la editorial Zenit cuando vino en el 30 y fundó la izquierda comunista, pero la etapa más interesante de Nin no fue esta, sino el hecho de ser hasta el año 30 el secretario político y particular de Trotsky. Esa relación con Trotsky y la oposición de izquierda, pues evidentemente le costó la enemistad del régimen soviético, a pesar de que Nin, como yo publiqué en el libro Las causas de la derrota de la Revolución Española de Stepanov, había mandado una carta al Comité Central en 1918 arrepintiéndose de sus errores y aceptando la línea del camarada Stalin, algo que el pobre Vilebaldo Solano
secretario durante la guerra de la Juventud Comunista Ibérica, cuando dio la traducción de esa carta, se le cayeron las gafas al suelo, vamos, literalmente. Es decir, se quedó el pobre hombre tan emocionado que no pudo asumir aquello. Nin, evidentemente, cuando volvió a España, fundó la izquierda comunista y en el año 35 se fusionó con la Federación Obrera Catalana Balear y el Bloc Obrer y Camperol de Maurín. Y se fundó el Partido Obrero de Unificación Marxista, que suponía la línea socialista y comunista en España, no estalinista y tampoco trotskista. Nin, como saben nuestros oyentes, tuvo una vida muy azarosa a partir de este momento y terminó asesinado, probablemente el 22 de junio de 1937, tras haber sido detenido el 17 de junio en Barcelona por el famoso Josip Romaldovich Grigorievich, la mano de Orlov y de Itingón en España. Ángel Luis, te ruego que concluyas un minuto, por favor. Ya está. O sea, soy claro, es decir, lo importante de la CNT en la Revolución Española, parafraseando el título de la obra homónima de Josep Peirás, que publicó El Ruedo Ibérico en el año 1970 en 3 tomos, y que es la obra fundamental, junto con la historia del anarcosindicalismo español, del miembro de la CNT, Juan Gómez Casas, pues sirvió este Congreso de la Internacional II para ir configurando lo que es el panorama político actual español, y yo espero que el doctor Mercher nos ilustre también sobre las divergencias entre Fernando de los Ríos y Daniel Anguiano y las consecuencias que tuvo esto dentro del PSOE y del movimiento obrero español, con la aparición en el año 21, por cierto, un buen centenario del Partido Comunista de España. Muchas gracias, Ángel Luis. Gracias por esta introducción. A vosotros, muy amables. Un placer, como siempre. Eran estas dos figuras importantes dentro del movimiento político español durante esta época histórica. Ahora vamos a darle la palabra a don Jesús García Gabaldón y vamos a ver todo este hecho político también tuvo otra vertiente en el arte y sobre todo en la literatura. Entonces, nuestro compañero Jesús García Gabaldón nos va a hablar sobre la literatura rusa en España, en la España de 1917. Por favor, Jesús, te concedo la palabra. Muchas gracias también por la invitación. Bien, la Revolución Rusa de 1917 marca un eje, un punto de cambio de inflexión en la imagen o la presencia rusa en España, sobre todo en la imagen a través de la literatura. Hasta entonces se había proyectado en España podríamos decir, una imagen romántica de Rusia, sobre todo a partir de las conferencias de Emilia Pardo Bazán en el Ateneo en 1887, el libro La novela y la revolución en Rusia. Las traducciones que se habían hecho derivadas de ese libro habían sido indirectas,
normalmente a través del francés. El impacto que tuvo la Revolución Rusa entre la intelectualidad española es que Rusia se puso de moda. Y hay una serie de factores que confluyen que van a hacer que cambie esa imagen romántica por una nueva imagen, que podremos decir la imagen revolucionaria de Rusia. Entonces vamos a ver cómo se fragua ese cambio, cómo se produce. En primer lugar, por el efecto de los viajeros. Rusia, se pone de moda el viaje a Rusia, y después hay muchos relatos de viajes a Rusia, de políticos, como Ángel Pestaña, Fernando de los Ríos, que acuden al segundo congreso de la Internacional Comunista, y también de periodistas, que después viajan a Rusia. Por ejemplo, es el caso de Josep Pla, Manuel Chávez Nogales, y muchos otros. Y también pone de moda a Rusia Sofía Casanova en sus crónicas de San Petersburgo, que fueron publicadas en el ABC, ¿no? Como veremos más adelante. Existen muchos libros de viajeros muy matizados, a veces desilusionados, otras no. Y por otra parte, se producen a partir de 1919 las primeras traducciones directas de literatura rusa al español. Y este es un efecto secundario del impacto de la Revolución Rusa en España. En primer lugar, porque supuso la llegada de algunos emigrados procedentes del antiguo Imperio Ruso, y recalaron en España. Voy a nombrar como ejemplos a dos importantes. Tatiana Enco de Valero, que se casó con un español y que fue traductora y también la primera autora de la primera tesis doctoral sobre literatura rusa en España. Fue alumna de Menéndez Pidal. Hizo una tesis sobre el Cantar-de-Ibero. Y Nahum Tassin, que es un prolífico traductor. Él era de ideología anarquista, huyó de la revolución y recaló en España, y durante unos años hizo muchísimas traducciones, sobre todo de los autores modernistas rusos, especialmente de Andreyev, de Kuprin, Chekhov, Averchenko, en fin, muchos otros. Y también fue el primer autor que escribió un libro en 1919 sobre la Revolución Rusa. Y confluyen otros factores que diríamos, estos son los primeros traductores directos del ruso al español, que van a publicar fundamentalmente en dos nuevas editoriales que se fundan en 1919, que fue la editorial Calpen, en su Biblioteca Universal, y la Biblioteca Nueva. Y también podemos ver el cambio de actitud y poco a poco cómo se va insertando ese nuevo paradigma de la Rusia revolucionaria en la literatura española a lo largo de los años 20. Hasta 1926 prácticamente se habían traducido a los clásicos del siglo XIX o de comienzo del siglo XX. Pero a partir de 1926, sobre todo en la revista de Occidente, se van a publicar autores contemporáneos, autores soviéticos, por ejemplo, Seyfulina, Babel o Samyatin,
Vsevolod Ivanov, Fedin, etc. Y hay un gran interés por esta literatura revolucionaria. Y en 1917, lo que entonces era la Universidad Central de Madrid, un grupo de estudiantes va a crear un tipo de literatura que en su época se llamó de avanzada y que es un tipo de literatura revolucionaria, proletaria, y que da lugar a la creación de una serie de editoriales, como mencionó Ángel antes, entre ellas la editorial Cenis, pero también la editorial Zeus, la editorial Ulises, editoriales de izquierda que van a publicar autores revolucionarios. Con traducciones directas, entre ellas también de Andreu Nin, que es un traductor central para dar a conocer la literatura revolucionaria rusa. Y hay una antología de 1930 que se publica precisamente en la editorial Zeus, que es 20 cuentistas de la Nueva Rusia, donde es la primera gran antología y la primera gran presentación de la literatura revolucionaria rusa y también vanguardista, ¿no? Este carácter de revolucionario en la forma y en el contenido atrajo mucho a una serie de escritores españoles, entre ellos pues, Joaquín Arderiu, César Arconada, que después va a exiliarse en la Unión Soviética, y sobre todo José Díaz Domínguez, que es José Díaz Fernández, que es como el periodista, también novelista, ideólogo, que crea el grupo que se llamó el Nuevo Romanticismo, y es el antecedente, o supone la llegada en España de lo que después se llamó el realismo socialista, el realismo social. Es un mismo tipo de estética de literatura revolucionaria que triunfa en esa época. Y luego, el último factor que confluye es la creación de nuevas revistas. Esto ya, nuevas revistas especializadas en el ámbito ruso, esto a partir de 1930 y 31, con la llegada, la proclamación de la Segunda República, y entre ellas, pues, tenemos que destacar sobre todo la revista Octubre, fundada y dirigida por Rafael Alberti, donde se presentan muchas traducciones de literatura rusa. Pero hay otras, como Hora de España, por después El Mono Azul. Es decir, que Rusia, durante estos 20 años, que van desde 1920 a 1939, más o menos, ocupa un puesto central y ejerce una inmensa influencia en la literatura española de vanguardia política y vanguardia estética. Muchísimas gracias. Por el resumen de lo que quería decir. Muchísimas gracias, Jesús, por tu interesante intervención. Estamos, digamos, enfocando ya el tema de nuestra mesa redonda a las consecuencias políticas, por un lado, y a la influencia de la literatura rusa, soviética, de este acontecimiento histórico en la literatura española y en el pensamiento español. Y ahora quisiera dar la palabra a la doctora profesora de la Universidad Alfonso X, Amelia Serraller Calvo, que nos va a ilustrar este tema desde otro prisma también, porque hay una mujer, la biografía de Sofía Casanova en la Rusia soviética. Este personaje es un personaje que merece la pena leerse, estudiarse, porque asistió a los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, la caída del zarismo, el triunfo de la Revolución, la Segunda Guerra Mundial, y una mujer que, precisamente por ser mujer, actriz,
estrenó en el Teatro María Guerrero una obra de Benito Pérez Galdós. Es un personaje muy interesante y, por favor, Amelia, te cedo la palabra te cedo el testigo para que sigamos dando luz a este tema desde diferentes ópticas y sobre todo desde la óptica de una mujer, de esta extraordinaria periodista, ensayista y una intelectual y sobre todo gran mujer. Tienes la palabra, Amelia. No se te oye. Tiene el micrófono silenciado. Amelia. ¿Veis? Ahora se me oye, ¿no? Ahora se te oye, ahora. Perfecto. Sí, claro, que estaba silenciada, efectivamente, por no ser mi turno. Pues buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar en esta interesante mesa redonda por parte de José Luis y de Ángel y con estos compañeros de altura. Pues efectivamente, Sofía Pérez de Guía Casanova de Lutosławski nació en La Coruña en 1861. Fue muy longeva, entonces falleció en Poznań, en la Polonia comunista, en 1958, y es una figura excepcional por distintos motivos. Como escritora y periodista desempeñó un papel crucial en las relaciones entre España y Rusia. Asimismo, la autora fue también la primera mujer española corresponsal de guerra de forma estable. Sobrevivió a 4 guerras, como testigo ocular, la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, la Civil Rusa, la Polaco-Bolchevique y la Segunda Guerra Mundial, y fue testigo de otras 2 revoluciones, las de febrero y octubre del 17, lo que explica su pacifismo. Si analizamos el conjunto de su obra, porque Sofía fue poeta, dramaturga, prosista, descubrimos que sus reportajes son el aspecto más actual de la misma, y en concreto los rusos son los que a día de hoy despiertan más interés. Esta condición suya de imán para los conflictos se debe a su matrimonio con el filósofo y activista polaco Wincenty Lutosławski, que fue quien dató la obra de Platón tal como la periodizamos hoy, tío del prestigioso compositor Witold Lutosławski. En aquel entonces, pues, Sofía Casanova, al casarse, se fue a vivir a la Polonia rusa, ¿no? Hasta 1918 no recupera su independencia. Y Sofía fue una de las pocas periodistas que vivió y relató la Revolución de Octubre de 1917 desde su mismo epicentro, San Petersburgo, donde además estuvo a punto de perder la vista. De hecho, pues ella y el célebre corresponsal John Reed, autor de Los 10 días que cambiaron el mundo, pues no había ningún otro corresponsal extranjero presente. Pensemos que también eran pocos los españoles testigos, simplemente los miembros de la embajada, y casualmente 2 artistas de flamenco, el maestro Juan Martínez y su compañera Soler, cuya estancia accidentada en los albores precisamente de la Rusia soviética la glosó Manuel Chávez Nogales en su insólito El maestro Juan Martínez estuvo allí. Pues aparte de ellos, Sofía y su criada, pero también gran amiga Josefa López de Tepan. De acuerdo. Pues hay que decir que como corresponsal destacan, aparte de los reportajes para ABC, que siguió escribiendo ininterrumpidamente hasta que falleció, compilaciones de estos mismos por el interés que despertaba, como de la guerra, en referencia a la Primera Guerra Mundial, de la Revolución Rusa, publicada en 1918, Impresiones de una mujer en el frente oriental de la Guerra Europea, en 1919, o La Revolución Bolchevista, Diario de un testigo, del 19. Volviendo al título de quién fue la primera corresponsal de guerra, saben ustedes que se lo disputa con otra gran pionera, como es Carmen de Burgos o Colombine. Lo que pasa que Carmen de Burgos pues, cubrió por iniciativa propia unas semanas, breve y espectacularmente, el desastre del Rif para el Heraldo de Málaga. En cambio, pues, Sofía desempeñó una corresponsalía de forma estable durante más de 4 décadas a instancias del director de la ABC,
4K de Tena y con un contrato de por medio. Sí. Cuando Sofía empieza a enviar sus crónicas, adquiere rápidamente un gran prestigio, en parte gracias precisamente a esta fascinación que despertaba Rusia en España, y así como su cultura. Se trata de un interés que ya habían cultivado previamente insignes escritores como Juan Valera en sus cartas desde Rusia, o la gallega Emilia Pardo Bazán con su ciclo de conferencias al que ha aludido el profesor Gabaldón, La revolución en la novela en Rusia, pronunciadas en el Ateneo de Madrid en 1887, o un interés que también mantiene vivo Antonio Machado con sus 2 preguntas a Tolstoy, que es el arte que debemos hacer, de 1920, en diálogo con 2 ensayos del autor de Guerra y Paz, o sobre literatura rusa, un discurso suyo del 22. En el caso de Sofía, el momento culminante de su carrera periodística son sus crónicas sobre la Revolución de Octubre del 17, en concreto la singular entrevista a Trotsky en el cuartel general bolchevique, el hermético Instituto Smolny, fechada en diciembre del 17 y publicada el 2 de marzo de 1918. En esa entrevista, el líder bolchevique evoca su paso por Madrid, Barcelona y Valencia, así como su entrañable amistad con el dirigente socialista Pablo Iglesias. Pocos fueron los periodistas con acceso al polémico revolucionario, al que la escritora gallega caracteriza vivamente como un artista decadente, y cito, cuyo valor irreemplazable para la causa pasa inadvertido a primera vista. Y es que los textos de Sofía estaban llenos de pequeños detalles, era muy buena adjetivando, una persona muy observadora, tanto de los sentimientos humanos como de los aspectos prácticos de la vida. Esta entrevista a Trotsky encubría también una negociación interpersonal y política, pues porque 2 de los cuñados de Sofía, hermanos de su marido, Yusef y Marian Drutosavsky, estaban encarcelados y ella pues medió por su liberación, obtuvo un sí de Trotsky, pero luego fueron fusilados de todas formas. Sofía en sus reportajes reflejaba cuanto veía, empatizaba especialmente con las víctimas del conflicto, niños heridos y aterrorizados, soldados que han enloquecido. Aparte, ella trabajó como enfermera y le preocupaba mucho la escalada, las nuevas dimensiones de las guerras, ¿no? Porque ya pues, en la Primera Guerra Mundial pues, se crea el gas mostaza, que es letal y crea unas heridas sin precedentes que no se saben cómo tratar. O pues el hecho de que la población civil sufra las consecuencias, ¿no? Que hasta el momento pues, quedaba como más al margen de las guerras. Sofía tampoco se olvidaba de informar sobre los movimientos de las tropas y empatizaba con los soldados independientemente de la nacionalidad o de la clase social. Y la falta de reconocimiento, de visibilidad de la escritora, olvidada desde que residía en la Polonia rusa un tanto, pues llegó a su fin el 15 de noviembre de 1914, cuando, pues en plena Primera Guerra Mundial, se publica en ABC una carta personal que envía a su familia, a su hermano Vicente, bajo el título de Impresiones de Varsovia. Es una carta que es una fe de vida, que su familia había perdido el rastro y ella se encontraba pues, en el ojo del huracán, ¿no? Y está fechada el 14 de octubre. El periódico explica brevemente a los lectores que está trabajando ella como enfermera, cuidando pues, enfermos rusos en Varsovia. La redacción de diario se decidió hacer público parte del contenido de la misiva, ya que revelaba cosas nuevas y muy interesantes de la campaña en Rusia. Además, se destacaba que el carácter confidencial de la carta da un mayor interés a su contenido. Una de las especialistas en la vida de Sofía, María Victoria López Cordón, acierta al transmitir al lector la magnitud de la implicación de Sofía. Y cito, otros muchos periodistas españoles siguieron de cerca la Primera Guerra Mundial, pero ninguno cubrió nunca el área geográfica que le estaba encomendada, ni estaba tan directamente implicado en el conflicto como Sofía. Hay que decir que la hacienda familiar de la familia de Drutosavsky, de la familia política de Casanova,
pues, del señorío Drozdovo. En él se situó el cuartel general del alto mando ruso, y pues para que nos hagamos una idea también de la implicación de Sofía con Rusia, está el hecho de que su segunda y su tercera hija, Isabela, y que será escritora como ella, y Jadwiga, nacieron en Rusia. Por otro lado, es una persona idónea para ejercer de corresponsal, porque tal y como resalta el investigador Pedro Ochoa, el círculo de amistades de Sofía Casanova hacía posible que accediera a información directa de los acontecimientos gubernamentales. Entonces pone el siguiente ejemplo cuando ella misma, en una crónica del 17, dice: un diputado amigo ha venido desde la Duma a referirme lo que aún no es oficialmente público. El zar ha abdicado. Me llegó el rumor de que no le fueron entregados los despachos de la Duma. Bueno, pues como esto es un breve esbozo, ya que somos muchos los ponentes, pues quería animarles a leer a Sofía Casanova. Últimamente pues hay una nueva oleada de estudios suyos, de la profesora Stey Hooper, tienen esta biografía novelada de Inés Martín Rodrigo, Azules son las horas, tienen también la reedición de su poesía del segundo volumen Fugaces en Torremozas, y próximamente estamos precisamente preparando con los libros de Frontera de una antología de sus reportajes. Y esperemos que, al calor del interés social por recuperar a las grandes voces femeninas olvidadas del siglo XX, como Margarita Nelke, María Teresa León, María Zambrano, Clara Campoamor, pues rescatemos definitivamente a Sofía Casanova de su clamoroso silencio, de la negra espalda del tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Amelia, y recogemos tu guante y leeremos sobre esta maravillosa periodista, cronista y testigo de su tiempo. Interesante que estos personajes españoles tuvieron acceso directo a Trotsky, Andreu Nin con Lenin, Ángel Pestaña, su traducción, sus escritos, su testimonio. Muchísimas gracias, Amelia. Y vamos a terminar esta mesa redonda con la intervención de don Enrique Javier Bercher García, que nos va a ilustrar sobre la figura de un personaje muy interesante, con un gran peso, un hombre por su visión, por su aportación. Es el pensamiento y la vida de don Fernando de los Ríos. Enrique, por favor, puedes abrir el micrófono y sí. La mesa redonda es tuya y muchas gracias por tu participación y somos todos oídos. Pues bueno, primero rápidamente muchas gracias a José Luis, al Centro Ruso por acoger, aunque ha tenido que ser por las circunstancias virtualmente, este evento, y a todos los participantes, quizá en especial al profesor Ángel Encinas, quien hizo la propuesta para participar. Y bueno, con el motivo del centenario del segundo congreso de la Comintern y de la influencia y la importancia que va a tener en la izquierda española posterior a eso, ¿no? Entonces yo voy a hablar de una figura de Fernando de los Ríos Urruti, que va a ser quizá precisamente uno de los grandes nombres en esa línea que no va a ser la soviética bolchevique revolucionaria de vanguardia consciente, de élite revolucionaria consciente que pretende cambiar la superestructura, sino que va más por la línea del juego parlamentario y de cambiar las conciencias, ¿no? Del pueblo para que se produzcan esos cambios hacia el socialismo. Su viaje al segundo congreso de la Comintern, bueno, quizá la importancia es que viene precisamente, creo yo, a confirmar o a reafirmar su línea de pensamiento que ya venía de antes. Por eso es necesario ver un poco de dónde viene Fernando de los Ríos intelectualmente, digamos, ¿no? Por ubicarnos un poco cronológicamente, pues él nace en 1879 y muere en 1949, ¿no? Él cuando nace, en su infancia, pues es la época de la restauración de la Constitución de 1876, todavía vigente, todavía cuando, digamos, no está quizá tan cuestionada, por decirlo de alguna manera, de su plena vigencia, y
luego ya llegará pues, el desastre del 98, ¿no? Una primera fecha importante en su vida es cuando en 1895 toda su familia se traslada de Ronda, donde él había nacido, a Madrid, y él ahí va a estudiar en la Institución Libre de Enseñanza, y entonces pues aquí un primer elemento muy importante en el pensamiento de Fernando de los Ríos, en lo que es la Institución Libre de Enseñanza, inspirada en el krausismo y en esa idea de la libertad de cátedra y de la enseñanza no basada tanto en dogmatismos, y también la influencia de un primer personaje importante en su vida como es su tío Giner de los Ríos, ¿no? También para su pensamiento es importante tener en cuenta el cristianismo. Él tiene pues una madre muy católica, pero él va a llegar y va a evolucionar y va a desembocar a un tipo de cristianismo y a un tipo de fe que por un lado está basado en la razón, por supuesto, pero por otro lado muy importante también en el pensamiento de Fernando de los Ríos, tener en cuenta que no todo es razón en ese ambiente de predominio del positivismo, etc. Él, además de la razón, cree que hay también algo más. Él está influido por pensadores románticos, y entonces, más allá de la razón, que tiene por supuesto su importancia, hay algo más, ¿no? Y están los sentimientos y está la moral, y esto en su línea de pensamiento va a ser muy importante. Entre 1907 y 1909 va a viajar por varios países, primero por Francia, Bélgica, Inglaterra y Suiza, y luego también a Alemania, donde va a ser muy importante lo que él va a estudiar allí y las ideas que va a conocer allí en su pensamiento, porque va a tener contacto con el socialismo neokantiano de Hermann Cohen, etc., en el que la persona, y por tanto el trabajador, es un fin en sí mismo, no solo un medio de producción, como puede ser por supuesto en el capitalismo, sino tampoco un medio para otras líneas, ¿no?, marxistas, digámoslo así. Entonces, se puede decir que Fernando de los Ríos llegó al socialismo a través de Kant y no de Marx, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, él conoce el marxismo, de hecho, a través de los neokantianos, que es un intento de unir a Kant y Marx. Por ejemplo, la idea del socialismo como imperativo moral, inspirada en el imperativo moral kantiano, pues el socialismo también, ¿no?, como un imperativo moral. Bueno, al volver de Alemania, él se va a alejar de los partidos de la Restauración, ¿no?, conservador y el liberal principalmente, y es cuando empieza a apoyar pues, a Pablo Iglesias. Hay un momento importante también en su vida, que es cuando obtiene la cátedra de Derecho Político de la Universidad de Granada, y ya en la memoria que hace para obtener esa cátedra, pues tiene una serie de ideas muy importantes, como él reflexiona sobre la manera de limitar con recursos jurídicos la arbitrariedad de los gobernantes, ¿no? Y también alguna idea bastante pionera en su momento, como es la iniciativa legislativa popular. Bueno, la verdad que a él, como soy granadino, a él Granada no le gustó demasiado, le pareció pues, demasiado conservadora, demasiado limitada en el aspecto intelectual, aunque hubo excepciones, pues está ahí pues, Manuel de Falla, el Festival de Flamenco, en el que participó, los paseos por la sierra. Nada, como curiosidad es por estos momentos cuando él cambia oficialmente con el juez su apellido, que era hasta entonces del Río, por de los Ríos, ¿no? En Granada él va a actuar, va a crear una cooperativa de panaderos llamada La Emancipación, y que va a ser un gran paso para la clase obrera granadina. También él, su actividad y su presencia en Granada va a tener una gran repercusión en lo que es la lucha contra el caciquismo granadino. Y ya entonces pues defiende algunas de sus ideas centrales del pensamiento, como la idea de que el socialismo tiene que ser derechos para todos, no solo políticos y jurídicos, sino también
económicos, ¿no? También la idea de patria, la patria no como de la patria como Kinderland y no como Vaterland, es decir, no como algo que hecho por los padres, algo que recibimos acabado hecho, que hay que conservar, sino como algo que va en proceso, algo que van a heredar nuestros hijos, la Kinderland, ¿no? También es importante tener en cuenta la aproximación que hace Ferguna, pues una profunda reforma de la Constitución de 1876 que viniera a acabar de facto con el restauracionismo y con el turnismo, ¿no?, imperante. Bueno, llega entonces en 1914 la Primera Guerra Mundial con unas consecuencias muy importantes para el internacionalismo socialista, porque en cierto modo se va a romper. Al estar los países en guerra, pues va a haber una tendencia muy grande a cada uno, digamos, a apoyar a su propio país, y se va a producir pues ese exceso de poder de los estados y ese ocaso del liberalismo, ¿no? que bueno, que tanto va a afectar. Un poco relacionado con lo que comentaba antes de la forma de pensar de Fernando de los Ríos, también está la idea de la importancia que tiene para él el sentimiento hacia la humanidad, a la que respetamos, pero también al pueblo o nación, a lo que amamos, esa especie de equilibrio entre nuestro pueblo y nuestra nación, como algo a lo que se ama, pero también a la humanidad a la que hay que respetar, ¿no? Él entonces ya está en la línea, va a defender la línea de las reformas políticas, más que de la revolución, de las reformas políticas, de la mano de obreros y de patronales, de la importancia de los sindicatos, y nos acercamos así pues a un poco al momento central de lo que gira esta mesa redonda, cuando hacia 1919-1920 pues él va a votar en contra de entrar en la Tercera Internacional, ¿no?, en la Internacional Comunista. Él defiende, está a favor del espíritu de la Revolución Rusa, pero está en contra, en concreto, de los bolcheviques, ¿no? Esta postura que tiene Fernando de los Ríos en ese momento es minoritaria en el Partido Socialista, y bueno, él consideraba que la Tercera Internacional tenía un sustrato ideológico excluyente y unas tácticas que consideraba erróneas, con lo cual él propone a su partido entrar, pero con unas condiciones, exigiendo una serie de condiciones para entrar, y además manteniendo bastante autonomía, ¿no? Esta propuesta de Fernando de los Ríos va a ganar en una votación que tiene lugar en el Partido Socialista, pero ocurre que prácticamente a la vez la Tercera Internacional había aprobado sus 21 condiciones para entrar. Es entonces cuando tiene lugar su viaje a Rusia para participar en el segundo congreso de la Comintern, de la que luego, pues, el fruto de este viaje será, entre otras cosas, pues su obra Mi viaje a la Rusia sovietista, publicado por primera vez en 1921. En general, él no se llevó buena impresión de Rusia, en general no le gustó las condiciones de vida que vio en la Rusia sovietista, como se decía entonces, o soviética. Le gustó algunas cosas, como que se fomentara la cultura, y además pues él daba una oportunidad, por decirlo de alguna manera, a esa Rusia soviética, porque consideraba que la revolución todavía estaba germinando, un poco en pañales, por decirlo, ¿no? Pero bueno, él ve en cierto modo que está limitado, sometido la iniciativa individual. Él se sorprende de la miseria en la que viven los trabajadores, habla de las comunalcas, ¿no?, de la pobreza de las viviendas. Y bueno, pues así pues él va a intervenir ante el Presidium, ante Zinoviev, Radek, etc. Y va a tener una conversación importante, primero con Bujarin. Fernando de los Ríos va acompañado de Anguiano en este viaje, que Anguiano sí va a estar ideológicamente en su pensamiento más cercano
a Bujarin, de lo que estará Fernando de los Ríos, y luego hablará también con Lenin, que también será importante, ¿no? Entonces, pues, bueno, Bujarin pues defiende que el capitalismo estaría ya en su colapso y que estarían en ese momento ante la antesala de la revolución mundial. Él estaba en contra, además, pues, de las tácticas reformistas que defiende Fernando de los Ríos, que en su opinión pues alejaban la revolución. Bujarin pues tenía además ese estilo tan enérgico, tan vehemente, y Anguiano va a quedar un poco fascinado por todo esto y va a estar más cercano a estas ideas, que Fernando de los Ríos va a ver de manera pues escéptica. Él se va a preguntar literalmente si es entonces la razón y no la unidad de los factores de la materia social, ¿no?, la que crea la historia para los marxistas rusos. Si es los factores de producción y esos factores de la materia social lo que da la evolución, o es la razón y esa. Por lo tanto, él va a rechazar la idea de esa vanguardia revolucionaria consciente, porque él considera que lo que vienen a hacer es cambiar la superestructura, ¿no?, la organización política, las estructuras de poder, mientras que él defiende más esa línea de que hay que ir cambiando la conciencia de la gente para que se produzcan esos cambios, ¿no? Entonces, esas dos líneas, un poco la marxista revolucionaria frente a la del parlamentarismo, en esta última va a estar Fernando de los Ríos, y además esta última va a tener como un impulso muy fuerte cuando en 1924, un poco posteriormente, cuando en 1924 los laboristas ganan en Inglaterra por primera vez, ¿no? Además, él pensaba que, bueno, que quizá Rusia tenía una serie de condiciones muy específicas, el 80% eran campesinos, era un país que tenía muchas materias primas y que quizás se podía hacer esa revolución, ¿no? Pero él pues pensaba que en países más industrializados, países occidentales, que tenían economías más interdependientes, pues quizás esa revolución no se podía hacer así, de esa manera, ¿no? Él además se pregunta que, bueno, en ese sistema que él está viendo en Rusia, ¿dónde queda la libertad y dónde queda la importancia? Y él defiende la importancia de la individualidad, ¿no? Además, él pensaba que no se podía ser demasiado ortodoxo de ninguna ideología, porque eso es negar la capacidad productiva que tiene precisamente esa ideología. Si esto es así, está hecho y no se puede mover ni una coma, entonces tú quieres que esa ideología que estás defendiendo no puede ser productiva, ¿no? Luego, su conversación con Lenin pues también es muy, muy importante. Él se interesa por lo que le está contando Lenin. Sí. Perdona, se me ha secado la voz. Si ese periodo, Lenin le va a defender que Rusia está en ese momento en el periodo de dictadura del proletariado. Y entonces Fernando de los Ríos le pregunta si esa circunstancia en la que esté no va a hacer que se prolongue ese proletariado, esa dictadura del proletariado. Es entonces cuando Lenin le dice la famosa frase de libertad, ¿para qué, no? Bueno, el viaje concluye con que la Tercera Internacional al final les dice que para entrar pues tiene que cumplir esas 21 condiciones que ya habían fijado, ¿no? Fernando de los Ríos está en realidad deseando marcharse de Rusia, y él mismo escribe a Unamuno, por ejemplo, que después de ese viaje a Rusia pues tiene mayor amor a la libertad y a la libertad individual, ¿no? Tras su vuelta, pues bueno, se produce una votación en el PSOE en el que gana la propuesta de Fernando de los Ríos de no entrar en la Tercera Internacional, sino hacerla en la de reconstructores, ¿no? Él luego, bueno, llega la dictadura de Primo de Rivera en el 21 y en contra de lo que estaba haciendo la línea oficial de su partido, de colaborar con Primo de Rivera, pues él va a estar en contra de esta colaboración, ¿no? Otra obra importante en Fernando de los Ríos para entender su pensamiento es la del sentido humanista del socialismo,
de 1926, en el que viene a considerar que el marxismo, como fundamento teórico del socialismo europeo, podía ser un elemento distorsionante, ¿no? La concepción que tenía el marxismo, tal y como la tenía, de la lucha de clases, de su reducción cientifista, sus coqueteos con la dictadura del proletariado, cuando no abiertamente lo defendía, por el caso de la Rusia soviética, la visión que tenía del internacionalismo proletariado. Bueno, pues que todo ello conducía en realidad a la falta de la política con mayúsculas, si queremos, y a una suerte de fatalismo, ¿no? Y de quizás no suficiente aprecio al Estado de Derecho y a la democracia, ¿no? Si la evolución, se pregunta él mismo, según el marxismo, si la evolución económica tiene ya su propio curso necesario, inevitable, ¿para qué sirve la política, ¿no? El concepto de clase social, en su opinión, pues era excesivamente simplista. Pensaba que no tenía en cuenta toda una amplia zonas medias y además acentuaba más lo que veían los hombres que lo que tenían en común. Él no era antimarxista, pero pensaba que la decisión de acabar con el capitalismo surgía de la repugnancia moral de sus consecuencias. Y ahí entronca con todo lo que había dicho al principio, ¿no? Del socialismo neokantiano, incluso de su cristianismo muy sui generis. Él no es católico, es un heterodoxo, pero la importancia que tiene él también. Y pues eso, de esa repugnancia moral, y no tanto de la descripción aséptica del mismo. Bueno, en el fondo para él el socialismo es un problema moral, no solo un problema económico. Ahí se ve la influencia de General de los Ríos y de Cohen, y obligaciones de los que tienen derechos los más necesitados. Defendía, en cierto modo, pues un constitucionalismo social, ¿no? El socialismo no como una posición de clase, sino como exigencia humana nacida del análisis del interés general. Bueno, voy terminando ya rápidamente, porque además esto es la ley de Murphy, empiezo a hablar y empiezo a entrar matos, pero bueno. Importante también que él entró en la masonería, importante, que participó en la sublevación de Jaca, por la que sería encarcelado. Luego en la República pues fue ministro de Justicia, brevemente en 1931, participó en el debate de la elaboración de la República, fue rector de la Universidad de Madrid en 1936 y luego pues tuvo que exiliar, y bueno, fue embajador a Estados Unidos, donde ya tuvo que, a finalizar la guerra, estar exiliado. Fue miembro del gobierno en el exilio entre 1945 y 1946, que luego tuvo que abandonar ya por problemas de salud y falleció en Nueva York en 1949. Y bueno, con esto pues finalizo. Muchas gracias. Gracias además por el esfuerzo, que es la tos, es terrible. Esto es la ley de Murphy. Bueno, muchísimas gracias por tu aportación, por la aportación de esta persona, de este pensador, de esta persona tan importante. Bueno, nos hemos ido a la hora. La idea era una mesa redonda donde expusiéramos estas ideas, estos personajes y pudiéramos debatir. Es difícil en estos tiempos, estas presenciales, tener esas actividades presenciales donde pudiéramos pues, realmente compartir, debatir, porque intentamos desde diferentes ángulos, diferentes personajes históricos, analizar pues, lo que fue aquel acontecimiento histórico. Yo quiero agradeceros a todos, a Ángel Luis por ser el promotor de esta idea, al Centro Ruso por ofrecernos esta plataforma de Internet para este interesantísimo debate de ideas. Espero que quien esté interesado pues sepa dónde estamos para poder dirigirse a nosotros y poder continuar o poder ampliar cualquier información que ellos quieran. Ya nos hemos ido a la hora y casi 10 minutos, es momento de cerrar. De agradecer sinceramente a todos los que han participado en esta mesa redonda, a todos los que se han unido a este canal de Internet y de nuevo muchísimas gracias al Centro Ruso por facilitarnos esta plataforma y terminamos pues felicitando también al pueblo ruso por su Día de la Unidad Nacional
Y espero que sigamos teniendo este tipo de iniciativas. Muchísimas gracias a Jesús, Amelia, Ángel Luis y Enrique, y espero que pronto nos volvamos a ver en otro marco. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.